Bien, y para la entrevista del cierre tenemos al doctor Javier Paino, cirujano y biólogo molecular de la Washington University. Lo hemos invitado porque esta semana, doctor Paino, salió en conferencia de prensa el presidente de la Organización Mundial de la Salud para decir que, Dixit, el fin de la pandemia COVID-19 está lejos de haber llegado, ese fin, ¿no es cierto? Pero también dijo que el long COVID tendría efectos en el trabajo. Y ya hemos hablado con usted antes del tema. Por favor, ¿cuán serio es esto del long COVID para todos los empresarios que nos están viendo en el Perú? Sí, mire, el long COVID o el COVID secundario o el COVID de largo plazo es lo que, como decía José González, lo que va a afectar al público en la etapa de post-pandemia. El post-COVID, una vez que el paciente terminó con su estadio de COVID, el long COVID puede dejar a la persona con déficits cognitivos, puede dejar a la persona con un periodo de inflamación activa que lo rinde vulnerable a otras enfermedades. Definitivamente mella en la capacidad del trabajador. Finalmente mella en la economía de las empresas. Y el long COVID es una entidad que crea como una suerte de punto ciego entre lo que el gobierno puede controlar en cuanto a los contagios de COVID y lo que la empresa puede ayudar a su trabajador con su medicina ocupacional. El long COVID va a ser una entidad que no está ni aquí ni allá. Entonces, va a haber que tener un plan de contingencia para este debilitamiento de la fuerza laboral que va a venir en la etapa de pospandemia. Y sobre eso, esta semana también el comercio editorializó, llamando la atención sobre, ok, hay nueva ola del COVID, pero no vayan a tomar las medidas draconianas que el inicio de la pandemia, porque ya hemos aprendido algo. Y esa es un poco la línea también cuando usted lo vemos publicar y hablar en otros medios, esa es la línea de su pensamiento, es decir, que no se lleguen a excesos. ¿Qué excesos, por ejemplo, no debería tomar como medidas el gobierno? Sí, lo primero que tienen que hacer, que tendrían que hacer los dirigentes que están tomando cuenta de esta pandemia es no entrar en dichos y contradichos. Tenemos que tener bien claro que lo único que realmente puede controlar esta pandemia son las vacunas. Las medidas draconianas, el embate contra el empresario, el cierre de locales, etcétera, etcétera, eso ya está demostrado que no sirvió. Se hizo como una medida de urgencia cuando las vacunas no estaban listas, pero hoy en día las vacunas son lo que realmente está comprobado por la Organización Mundial de la Salud, por la CDC de los Estados Unidos. Está comprobado que la vacuna es lo único que va a poder controlar la pandemia, va a poder controlar las siguientes olas que vengan. Entonces el gobierno tiene que estar dedicado al 100% en mejorar la vacunación de la población. No puede ser que el 90% de los locales de vacunación estén cerrados. Exacto. Entonces, antes de estar pensando en mascarillas, antes de estar pensando en cerrar locales y prohibir fiestas, tenemos que nuevamente entrar de lleno en lo que es completar por lo menos la tercera dosis de la población, que estamos en un gran déficit con respecto a los otros países en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Vale la pena recordarle a los televidentes sobre el dato que ha dicho el doctor Paino, que el comercio investigó y comprobó que en caso de Lima Metropolitana y el Callao se cerraron el 90% locales que estaban abiertos antes para la vacunación. Imagínense, de 100% a 10%. Es una cosa de locos. Ahora, yendo a los empresarios que nos están viendo seguramente en todo el país, mineros, petroleros, energéticos, manufactureros, etcétera. ¿Qué sugerencias, qué consejos le puede dar usted como experto, además biólogo molecular en estos temas, para administrar el tema del long COVID y los efectos, ¿no es cierto?, del COVID en esta nueva etapa? Sí, las diferentes empresas mineras y otras empresas que nos han consultado, nosotros les hemos tratado de explicar este punto ciego al cual me he referido antes y hemos propuesto lo que hace Canadá.
Canadá tiene, tiene una coyuntura minera y petrolera bastante mayor que Perú, y tiene un programa que se llama Medicina para Todos, en el cual es un joint venture entre lo público y lo privado. En la medida de lo posible, el sistema público ayuda, pero es el privado, es la empresa, en contacto con los médicos privados, los que crean un sistema de telemedicina para llegar a todos esos pacientes que no están vistos por la medicina ocupacional y que ya el medio público no los atiende, para poder detectar esto que es el post-COVID, que es el estado de cansancio crónico del paciente, el estado de mella cognitiva y física. Y para eso estamos todo el sistema médico dispuesto a ayudar. Es cómo llega el trabajador en las alturas de los Andes a poder consultarse con una persona experta en infectología o una persona experta en neurología en los centros más importantes de la medicina en el Perú. Hay una manera de conectarlos. Hay muchas empresas privadas que ofrecen este sistema de telemedicina, y es cuestión solamente de unir el problema con la solución. Estupendo. Gracias por sus consejos, y estamos seguros que, digamos, esta etapa nos agarra mucho más informados, que es lo importante, doctor Paino. Ya no podemos hacer las locuras que hicimos al inicio de la pandemia, donde no sabíamos. Además salían hasta personas como Elber Huerta a decir, no usen mascarilla, después sí usen. O sea, realmente estábamos todos medio perdidos, pero hoy, 2 años y medio después, ya sabemos qué no hay que hacer, y no hay que cerrar, ¿no es cierto?, los centros, porque vamos a paralizar de nuevo innecesariamente la economía. Innecesariamente, ahorcar al empresario, y cuando todos los estudios y todas las entidades internacionales nos indican el camino, hay que concentrarse en la vacunación de la población. De acuerdo. Muchas gracias.